El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar conversando sobre la estructura productiva en Bolivia y vamos a comenzar con el momento económico financiero. ¿Cuál es el propósito de esta sección? Básicamente es dar a conocer una noticia que ha sido de relevancia durante la semana y en el presupuesto general del Estado 2025 se señala un incremento de salarios del 12%. Fundamentalmente nos está señalizando cuál va a ser la tasa de incremento salarial para la próxima gestión, que no solamente está señalada para el sector público, sino que también está señalada para el sector privado. Si vemos la tasa de proyección de la inflación, tenemos dos escenarios, un escenario de menor inflación que estaría al 8% y un escenario de mayor inflación para el 2024 entre un 9 y un 10%. Históricamente, con los logros sindicales y básicamente lo que ha estado incrementando el gobierno entre 2 a 3% más allá de la tasa de inflación. Esto nos sugiere que la tasa de la tasa de incremento salarial para la gestión 25 en un escenario más conservador estaría en torno a un 10% y un escenario más agresivo en torno a un 12%. Sin duda alguna, este es un golpe bastante duro para lo que sería el sector productivo y sin duda alguna también esto repercutiría negativamente en la generación de futuros empleos. Esta fue nuestra sección inicial del momento económico financiero y en tal sentido los invitamos a que nos acompañe en nuestro programa del día de hoy. Vamos a ir con nuestros primeros anuncios institucionales. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar conversando sobre la estructura productiva en Bolivia y para ello tenemos como invitados especiales a la licenciada Camila Vargas Miranda y al ingeniero Mario Martín Torres Calizaya. Antes que nada, queremos darles a nuestros invitados una cordial bienvenida y sobre todo agradecerles por brindarnos su tiempo y sobre todo su perspectiva en este programa. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de participar en su prestigioso programa. Sí, igualmente agradecer el interés, la difusión y todo ese esfuerzo que realiza usted y el canal para justamente compartir y discutir estos temas, ¿no? Muchísimas gracias. Uno de los propósitos del programa Economía y Negocios, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, es dar a conocer resultados de investigaciones que son de interés para el desarrollo del país. Y básicamente esta no es la excepción. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar conversando sobre un documento que ha sido publicado en una revista científica, en la revista Latinoamericana para el Desarrollo Económico. Antes de comenzar con nuestra entrevista, quiero presentarles, mencionar brevemente el perfil de la licenciada Camila Vargas Miranda, quien es economista con una licenciatura en Economía, mención Desarrollo Productivo de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente es asistente de proyectos en el Banco de Desarrollo Productivo en La Paz, donde se especializa en seguimientos de proyectos internos
de Cooperación Internacional también es responsable del cálculo de la huella de carbono de la cartera del banco, ¿no? Tiene experiencia en lo que es el análisis macroeconómico, investigación y gestión empresarial. De igual manera nos acompaña el ingeniero Mario Martín Torres Calizaya, quien es ingeniero mecatrónico boliviano graduado de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Actualmente se desempeña como científico de datos en la startup Suit Data, donde lidera el proyecto en análisis y visualización de datos espaciales. Su experiencia también incluye lo que son investigaciones en el modelado de la demanda energética en Austria, así como en Bolivia, donde ha trabajado en diversos proyectos de desarrollo humano, mitigación de riesgos ambientales y el desarrollo de metodologías para inferir indicadores socioeconómicos. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy con algunas preguntas que son de contexto y desde luego para introducirnos al tema. Y queremos preguntarle a nuestros invitados por qué es importante abordar el análisis de la matriz de insumo-producto, especialmente si el propósito es comprender la estructura económica de un país. Bueno, la matriz insumo-producto en economía es el cuadro de doble entrada donde se ve todas las actividades en los sectores productivos, ¿no? Es un cuadro de doble entrada donde tanto puedes ver tú la oferta y como la demanda de los insumos intermedios. En ese sentido, es el equilibrio macroeconómico. Es la base para la macroeconomía y es como una antesala para el PIB. Entonces, es donde se ven las interrelaciones sectoriales que tiene la economía de un país. Es básicamente la abstracción de la economía en una tabla, donde se puede ver esas conexiones eh, que tiene cada una de las actividades que tiene, en este caso, nuestro país. Ujú. Sí, Bien. realmente creo que es bastante interesante ver cómo, ya desde una perspectiva más analítica, cómo esta abstracción nos permite justamente jugar con las diferentes características de la economía de una manera incluso matricial y que posteriormente en el análisis vemos las bondades que esto nos permite, ¿no? De justamente identificar ciertos coeficientes, indicadores y posibles análisis posteriores también. Interesante la economía en una tabla, ¿no? Como la película de Matrix, todo en la matriz. ¿Cuál sería en este sentido la importancia en su investigación que hemos estado leyendo antes de hacer esta entrevista? Menciona algo que se refiere el encadenamiento productivo. ¿A qué se refiere con este término de encadenamiento productivo y sobre todo cuál es la importancia de conocerlo? Encadenamiento productivo es una relación en que tiene una actividad que ya puede ser de naturaleza, que ya sea como proveedor o consumidor de insumos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como la actividad del sector agropecuario. Uno puede producir y de allí puede mandar a otra actividad para que se produzcan otros insumos o otros productos. O también puede ser, por ejemplo, la extracción de gas y petróleo y que luego posteriormente se va a la refinación en este caso, ¿no? Entonces, esa interrelación que ya sea como proveedor de insumos es que se puede ver en la matriz. Ujú. Sí, creo que estos encadenamientos productivos también ejemplifican y plasman toda esta diversidad que tiene la economía, ya que ningún producto, más que todo productos ya con valores agregados netamente parten desde la extracción hasta el consumidor final,
sino van pasando por diferentes etapas de manufactura o de agregación de valor, ¿no? Y es a partir de y de todos estos procesos requieren justamente insumos de alguna otra actividad o incluso de la misma para producir ese bien al consumidor final. Perfecto. Otro elemento también que nos llama la atención en su investigación es que menciona lo que son los sectores claves, los sectores estratégicos, los sectores impulsores y los sectores independientes de la economía. ¿A qué se refieren todos estos tipos de sectores? ¿Cuáles son, en todo caso? ¿O cómo lo podemos Bueno, en realidad uno puede hacer muchos tipos de análisis con la matriz insumo-producto. Y uno de los que quiso llegar a la investigación es saber cuáles son los sectores claves, independientes, impulsores, por ejemplo, ¿no? Entonces, los sectores claves son los tantos que consumen insumos, o sea, demandan insumos y como proveen insumos. Entonces, dependiendo de la cantidad de relaciones que tengan con cada una de las actividades, esos van a ser los sectores clave, los que mayor tanto consumen como demandan, porque eso significa que si consume más un sector y demanda más también, o sea, también provee, perdón, entonces es un sector importante para la economía porque se conecta y tiene como esos lazos y esos brazos con otras actividades económicas, ¿no? Bueno, entonces en este sentido, para la economía boliviana, la economía tiene 35 sectores, la matriz insumo-producto, quiero aclarar. Y la matriz insumo-producto de Bolivia es del año base 1990, ¿no? Entonces, eh, nuestro estudio se caracterizó por dos periodos de tiempo, que es el 2000 y 2014, ¿no? Entonces, bueno, creo que Mario les va a ejemplificar un poco más de por qué es un sector clave, por qué es un sector estratégico y un sector independiente o impulsor, ¿no? Esta clasificación está principalmente basada en la relación de los encadenamientos productivos totales. Esto quiere decir que incluso no se, hay los totales y los directos. El encadenamiento directo simplemente considera la relación de par a par. Sin embargo, los encadenamientos totales consideran la relación que incluso hay de manera retrospectiva hacia atrás o hacia adelante. Por ejemplo, un encadenamiento total considera que la venta de papel sirve para la para un sector de servicios y ese servicio también alimenta otro sector, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa cadena de la cadena es un encadenamiento total. A partir del análisis de este tipo de encadenamientos, tenemos los cuatro grupos. Justamente los sectores claves que son primordialmente, en comparación a los demás, llegan a tener una mayor demanda y mayor oferta de insumos. El sector estratégico, que son los sectores que son principalmente oferentes de insumos. El sector, luego estamos con los sectores independientes, que son justamente sectores que no tienen ni ofrecen ni demandan muchos insumos. Y los sectores impulsores, que justamente son los sectores que demandan insumos. Un posible ejemplo en general, no necesariamente en el caso de Bolivia, puede ser el sector automotriz, ¿no? El sector automotriz es extremadamente impulsor porque justamente demanda un montón de insumos para ese producto final que es el vehículo. Ujú. Ya un poco ya con los resultados del estudio, ya como sectores clave que se han podido identificar, tenemos lo que son el sector de textiles, prendas de vestir, producción de cuero, papel, productos de papel, sustancias y productos químicos, producción de refinación de petróleo, producción básica de metales, producción metálicos, maquinaria y equipo, transporte y almacenamiento. Sí, y por eso es tan importante. Por ejemplo, la actividad que ustedes ven, la actividad 27 es transporte y almacenamiento, por ejemplo. ¿Y por qué le pones clave? Porque es clave según este análisis y tiene toda la coherencia dentro de la economía, porque el transporte y almacenamiento está en todas las cadenas de producción, ¿no? Por ejemplo, sé, la refi,
para los productos de carnes o lácteos, ¿no? Necesitan transportar de un lugar al otro. Para los productos de servicios, por ejemplo, necesitas el transporte. Entonces, esto claramente se caracteriza como clave, ¿no? Que está en todas las actividades. Y eso es un ejemplo. Ujú. Perfecto. Eh, Considerando de que en Bolivia existe una diversidad geográfica, cultural, poner la economía boliviana en una matriz tendría algún diferencial, por ejemplo, en temas de, eh, habrían diferencias regionales, habrían diferencias según los departamentos del país, por ejemplo, y sobre todo es cómo podría ayudarnos a tener estas matrices para el tema de planificación, para el tema del desarrollo o inclusive para identificar cuáles son los sectores estratégicos, claves o sectores impulsores. Sí, en materia de la matriz insumo-producto, debería ser la herramienta principal para crear políticas económicas. ¿Por qué? Porque claramente, como ya lo hemos dicho anteriormente, es como se ve la economía desde un punto de vista de interrelación de las necesidades de cada actividad. Entonces, el identificar, por ejemplo, los sectores clave como es eh, transporte y almacenamiento, textiles, sustancias químicas y productos químicos, por ejemplo, vemos de que está en otras industrias, ¿ok? Entonces, eso es cuánto va a impactar. ¿Qué pasa si sube los precios, por ejemplo? Si eh, el transporte cuesta más caro. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo en la realidad es de que la dificultad de, el transporte puede generar afectación a las otras cadenas de suministro, ¿no? Entonces eso uno puede observar en la matriz insumo-producto. Um, Eso es importante para generar todas las políticas públicas y ver qué sector es el que probablemente sea un potenciador de la economía, qué sector está haciendo y por qué es independiente, por ejemplo, y qué sector es clave, ¿no? Creo que igual estas particularidades en la matriz de insumo producto permite una mejor alocación de recursos. Por ejemplo, ya netamente al saber cuál es, ya un poco ya vinculándolo con lo que son importaciones o exportaciones, uno puede saber cuáles son los insumos que más estamos importando y a qué sectores van, ¿no? Entonces, eso puede generar políticas que promuevan el mercado local, la producción local de esos insumos y que no vayan a irse como a un saco roto, ¿no? Sino directamente hay cierta certeza o mayor certeza de que van a ser por lo menos consumidos por ciertos sectores, ¿no? Perfecto. Luego de la parte regional es bastante interesante porque en realidad lo óptimo sería que contemos con una matriz de insumo producto a nivel departamental o incluso a nivel municipal, ¿no? Debido a los requerimientos que se tiene para construir las matrices, a veces es un poco difícil, incluso a nivel PIBS es un poco difícil construir a nivel departamental, ya que solo contamos con cierta información del gasto. Sin embargo, al identificar ya los sectores clave, los sectores, la categorización de los sectores, podemos ver qué industrias que tienen cierto departamento corresponden a estos sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, al irme en el caso de Santa Cruz, uno de los sectores que hemos visto que ha ido creciendo es el sector de la carne. Entonces, ese ya sabemos, vemos en qué categoría cae a nivel nacional, qué es lo que necesita y ya de manera interna, incluso como a partir de otros departamentos, podemos ver qué es lo que requieren, más o menos, qué tipo de mercado puedo atender, ¿no? Excelente. Yendo ya a lo que son los resultados de su investigación, no sé si tiene alguna información que nos pueda explicar o que nos pueda compartir para ver si tiene alguna imagen. Ya nos había hablado de sectores claves, ¿no? Como textiles,
refinación de petróleos, metales, transporte y almacenamiento. Pero, ¿qué hay de los sectores estratégicos, de los sectores impulsores, inclusive de los sectores independientes en Bolivia? Perfecto. Sí, tenemos una serie de gráficos que están mostrados en el trabajo, en el artículo. Pues creo que podemos Por compartirles un favor. poco los mismos gráficos para que se puedan entender mejor. Primero hemos realizado este diagrama de Sankey. Este es un diagrama que justamente nos permite evaluar cuáles son las conexiones o los encadenamientos que tenemos entre las actividades. Por un lado, en el lado de la izquierda tenemos las actividades económicas que venden o que ofertan sus productos, y por el lado derecho las actividades económicas que compran consumen estos insumos, ¿no? Ya de primera vista podemos ver que la economía en sí nacional tiene una diversificación, más que diversificación, tiene una conexión muy variada entre ambos sectores, ¿no? Vemos que la dependencia o la relación que existe entre las actividades es marcada. Ahora, otro tema es un poco evaluar el volumen y qué tan importante es también en correlación a otras variables. Sí, entonces, por ejemplo, una manera de poder leer el gráfico es justamente, digamos, haciendo zoom. El sector de madera y productos de madera tiene un encadenamiento hacia adelante hacia el sector de azúcar y confitería. Es decir, el sector de azúcar y confitería consume insumos que son producidos por el sector de madera y productos de madera. Lo mismo con, por ejemplo, productos lácteos, ¿no? Entonces, Productos Lácteos produce insumos para el sector de productos de molinería y panadería, y al mismo tiempo productos de molinería y panadería consume insumos de productos lácteos, ¿no? Entonces, esto es lo que está plasmado dentro de la matriz insumo-producto, pero esa es una manera de visualizar. Entonces, es a partir de estos volúmenes, de la cantidad de sectores que están relacionados o el número de actividades que un sector en particular está relacionado, es que se sacan los coeficientes y el análisis posterior. ¿Sí? Entonces, si lo vemos, este igual es otro gráfico que nos permite justamente verlo, pero es muy similar al diagrama de Sankey. Creo que la manera donde podemos ejemplificarlo mejor es con el gráfico de acá, que ya es directamente con el que hablamos de sectores clave, estratégicos, independientes e impulsores. Aquí en el eje X tenemos el coeficiente pi y en el eje Y el coeficiente pi. Estos, por ejemplo, en el caso de acá, tratan de justamente evaluar el desempeño en los encadenamientos hacia adelante totales, o sea, hacia atrás totales, perdón, que justamente son los que demandan, ¿no? Entonces, mientras más estén en el eje X, significa que demandan un poco más, ¿no? En el caso del eje Y, tenemos en el otro lado. Estos son los que más producen algún tema de insumo, ¿no? Estos son particularmente. Entonces, la descripción que se comentó, tenemos el área clave cuando es encima de ambos promedios. En el caso del estratégico es que produce o oferta más que el promedio, pero menos que el promedio de demanda, ¿no? En el caso de impulsores son los que demandan más que el promedio, pero no producen más que el promedio, y el independientes es que ni producen, ni ofertan, ni demandan insumos en comparación al promedio, ¿no? Esto consideramos que es netamente el análisis se ha ido realizado a partir de la matriz insumo-productos, de una matriz insumo-productos cerrada, es decir, sin considerar el tema de importaciones y exportaciones. Entonces, es prácticamente la demanda interna que tenemos entre las actividades, ¿no? Y es porque Volviendo a debería haber una... sí, perdón, adelante. Sí, perdón, y es porque, ¿por qué se considera esto? Porque si ustedes van a la institución que se encarga de publicar todas las estadísticas oficiales, nosotros necesitaríamos una matriz abierta. ¿Eso qué quiere decir? De que cada de estos sus productos, toda la matriz está hecha a base de un manual de cuentas nacionales. Entonces, ese manual de cuentas nacionales, también hay un manual que también se escribe,
tiene detalladas las actividades y los productos que tiene cada actividad, ¿no? Hay algunas actividades que tienen hartos productos, hay otras que tienen menos, entonces uno tiene que saber, tiene que conectar. Una matriz abierta se refiere a que tiene que conectar tanto las importaciones con las exportaciones directamente de esas actividades que se describen, ¿no? Entonces, no hemos tenido acceso a esa información, pero sin embargo creemos de que es muy valioso la, los resultados de esta investigación, ¿no? Ujú. Sin duda alguna. Entonces, Eh, Perdón, teníamos aquí, viendo este gráfico, un poquito si nos puede explicar cuáles serían, a manera de ejemplo, qué sectores claves tendríamos para destacar. El sector clave más destacable es el número 18, que es sustancias y productos químicos. Prácticamente es un dato atípico, más que todo porque es un mayor grado de oferente de insumos, ¿no? Porque ese es su mayor grado en el eje Y. el 19 también, productos de refinación de petróleo. Sí, o sea, porque el petróleo está encadenado con varias otras, o sea, otras actividades, que aquí está el gas, am, un poco que se produce de, Eso con sí, energía, con el sector energético. energético, con el sector energético, sí. Luego, otro sector que tal vez podemos destacar es el 22, que justo corresponde al producto metálico, maquinaria y equipo, como un elemento que demanda una buena cantidad de insumos a comparación del resto, ¿no? Perfecto. En Como la sectores maquinaria o la estratégicos, producción. en Ajá. sectores estratégicos, ¿qué sectores estratégicos podemos resaltar? Podemos resaltar que principalmente lo que es la categoría de sectores estratégicos está conformado por el sector primario. Ujú. Esto debido incluso un poco a la naturaleza extractivista de este sector, a excepción de la COP, particularmente que está como un sector independiente, incluso a favor de todas las políticas a favor de la coca que vemos en el país, ¿no? ¿Cuál es el sector que nos está mencionando? Este es, La actividad 3 se llama COCA, Ah, Coca. en la, sí, sí. sí, Pero se Es caracterizan por ser sectores primarios, los estratégicos. primario. Ajá, y los claves se caracterizan por ser del sector de la industria, que están, los sectores de secundario, lo llamaríamos, están en la matriz, se los podría categorizar desde la actividad 8 Industria. hasta la actividad 23. Si hablamos de sectores impulsores, servicios, podría ser tal vez. ¿O qué en sectores tenemos? inversores tenemos ya un panorama un poco más mixto, justamente también por el tema de servicios, pero también sectores industriales que requieren y demandan mayor cantidad de insumos. En Entre estos tenemos lo que es, por ejemplo, carnes frescas, y adicionalmente tenemos lo que es madera y lo que es productos alimenticios diversos, ¿no? Mm, Perfecto. Y aquellos que son bueno, sectores independientes. Los sectores independientes justamente son los que ni ofertan ni demandan muchos insumos, ¿no? La mayoría de estos puntos están dentro del sector terciario, siendo servicios domésticos, también lo que es propiedad y vivienda, la coca, que no es un sector de terciario, tenemos lo que es servicios de administración pública y lo que es comercio, ¿no? Creo que el comercio igual es un elemento bastante interesante verlo. Comunicaciones, servicios comunales, sociales y personales también. Muy bien. Si tuviéramos que, si Camila y Mario Martín fueran los ministros del, valga la redundancia, el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿qué sectores tendríamos como política económica a partir de los resultados de su investigación? eh, Fomentar, hablamos de canalización de recursos, hablamos de que son importantes para el país. Creo que la
tema de desarrollo podemos enfocarnos en los sectores claves y estratégicos, pero con la particularidad que si hablamos de sectores estratégicos, el enfoque debería ser dirigido al valor agregado. Notamos esa particularidad de que el sector primario está como principalmente estratégico, pero también vemos de que hay ciertos sectores que pueden demandar el valor añadido que hay en los productos de estos sectores, ¿no? Y un claro ejemplo creo que es el sector de, de químicos, de sustancias y productos químicos, porque si bien podemos sacar ciertos productos de manera extractivística, este sector necesita esa transformación, necesita ese valor añadido, y es justamente por eso es que es tan importante dentro de toda la matriz productiva, ¿no? Entonces, justamente para volverlo un sector estratégico clave, incluso, enfocarse en en ese valor agregado. También yo diría de que tanto los clave como los estratégicos serían los que tendríamos una mirada enfocada en qué y cuáles son las necesidades de sus insumos, identificar cuáles son sus insumos importados y si esos insumos importados a mediano, a corto plazo, poder hacer una planificación, ¿no? Eso es a mediano y largo plazo lo que hacen los economistas, ¿no? Es poder decir, muy bien, nosotros tenemos el sector de productos químicos, por ejemplo, que es la 18 que está en sustancias químicas y productos químicos, que es la 18 que mayor parte están, por ejemplo, las industrias farmacéuticas, algunas industrias, por ejemplo, de belleza, champús, esas cosas, ¿no? Se realizan, pero que tú sabes de que al fin de cuentas van a la demanda final, ¿no? Van al mercado que nosotros vamos y compramos, ¿no? Pero sabemos de que ese porcentaje probablemente sea una gran parte importada, ¿no? Luego se podría hacer todo un análisis que se basaría y más fundamentalmente las políticas estarían dirigidas a estos sectores tanto estratégicos como clave. Otra parte de puntualizar, creo que para aquí, para este punto, sería decir de que eh, la economía boliviana a lo largo de estos 30 años, porque tenemos que recordar de que la matriz es de 1990. ¿Eso qué quiere decir? Que la fotografía en el tiempo, de que la estructura que ustedes ven en el PIB, por ejemplo, es de 1990. Por eso ponen base 1990. Esa fotografía fue de hace 30 años. Entonces, ¿cuál es la fotografía de ahora? Pues eso te da la matriz insumo-producto, que generalmente las cuentas nacionales, en algunos manuales, se decía que se cambie cada 10 años, pero ahora hay años bases móviles que es en los últimos manuales de las cuentas nacionales, ¿no? Algo incluso tal vez más contextualizado y dado las necesidades que tenemos en el momento actual, puede ser identificar los productos con mayor grado de exportación que tenemos y ver cuáles son los insumos que son necesarios para esos sectores. Creo que eso igual es una manera de política que se puede aplicar para justamente facilitar y fortalecer este sector exportador, ¿no? Pero justamente a partir de los insumos que son necesarios para la producción, para su producción respectiva. Perfecto, ingeniero Mario, licenciada Camila, teníamos muchísimas más preguntas para realizarles. El tiempo nos quedó demasiado corto. Hemos rescatado cuál es la importancia de tener toda la economía en una matriz, identificando los sectores, la recomendación principal de que esta es una herramienta para la política económica, para una herramienta para potencializar los sectores estratégicos, los sectores claves, para enfatizar, hay una agenda de investigación de identificar productos con mayor grado de exportación y la identificación de los insumos. El tema hay también un tema de actualización, ¿no es cierto?, de la matriz. Queremos finalizar con dos preguntas. Uno,
Sí, desde la perspectiva, hay un cambio entre el 2014 y el 2024. Queremos finalizar con esta pregunta. Y la otra es, ¿cómo está Bolivia en términos de diversificación productiva? Vimos un gráfico de que hay varias relaciones económicas, pero por otro lado hay otro indicador que se llama, si mal no recuerdo, complejidad económica, ¿no? Que es en la medida en que los países tienen mayores niveles de diversificación productiva, se dice de que tienen mayores niveles de desarrollo. Queremos concluir, pues nos queda muy claras las recomendaciones de política. Sí, entre el 2014 y el 2024 ha habido un cambio en la estructura económica productiva y sobre todo, ¿no? Creo que hay un desafío, ¿cómo podemos abordar el tema de la diversificación productiva? Sabemos que no son preguntas fáciles, por cierto. Sí. Creo que primero en tema de ver los cambios aplicados, otro elemento que es válido comparar es cuáles son nuestros productos con mayor grado de exportación. Y eso es algo que no ha cambiado prácticamente desde los últimos 20 años. Si bien el periodo de análisis del estudio comprende el periodo 2000 y 2014, y donde solo hemos visto cambios de categorización en cuatro sectores, eso nos indica de que no ha habido un cambio en la matriz productiva del país, ¿no? No ha habido un sector que se haya impulsado más, que se haya vuelto clave, por ejemplo, o un sector que haya dejado de ser, o los sectores hayan dejado de ser independientes, incluso a pesar de la pseudo inversión pública que se auguraba hacia estos sectores, ¿no? No han tenido el resultado que se esperaba y a comparación de los productos tradicionales, como la soya, por ejemplo, no han sido tan relevantes como en temas de resultados. Entonces, creemos que, aunque no tengamos los datos del crisis o producto 2024-2023, tenemos en cierto grado de confianza de que la matriz productiva no ha cambiado en ese periodo tampoco. En tema de diversificación, creo que es muy, si bien tenemos las relaciones, creo que no, el tener cinco productos que prácticamente hagan el pareto de todo en todo el mundo económico indica de que no hay una diversificación en más que todo a nivel productivo. Puede que sí las relaciones, porque evidentemente las necesidades de contar con insumos hacen de que estés conectado con otro sector. La relevancia de estos no está siendo plasmada en el grado de justamente estos encadenamientos productivos, ¿no? Vemos muchos encadenamientos productivos que son, si vemos el gráfico de nuevo, son más delgaditos, ¿no? Que es justamente que no son predominantes a partir, y en excepción, sí, algunos que sí son más gruesitos, ¿no? Bueno, Sí, sobre todo creo que también la formación y los datos actualizados para el análisis de muchas investigaciones es lo necesario. Por ejemplo, en eso de la estructura productiva en realidad es la misma, la matriz de insumo producto, pero esos cambios se tienen que ver a partir de una NIP actual, ¿no? Porque, por ejemplo, la actividad de tabaco a veces sale como un outlier, digamos, ¿no? Pero ¿por qué tabaco? Tal vez en ese tiempo, en 1900, cuando han sacado, sí había fábricas que producían tabaco. Ahora es diferente. Por ejemplo, los textiles y todavía empresas como Forno aún seguían viendo a otras empresas que nosotros producíamos, ¿no? En ese tiempo sí eran importantes y sí se tenía un grado, ¿no? de industria, ¿no? Pero ahora el cambio es diferente, ¿no? O sea, son más micro las empresas textiles, ¿no? Que están más enfocadas al mercado interno. Entonces, todas esas, por ejemplo, productos y nuevas actividades que se están realizando se tienen que ver reflejadas en una futura o se van a ver reflejadas en una futura matriz insumo producto que no sabemos, pero sí. Por ejemplo, el esto de diversificar en productos, en si son y si es relevante, por ejemplo, los autos eléctricos, ¿no? Entre otras actividades y, perdón, industrias y
que se han reflejado en estos últimos 34 años, ¿no? Sí. Creo que el año de referencia, que justamente sirve de referencia, es una fotografía muy antigua que no considera los cambios que hemos visto en estos últimos años, ¿no? Como la tecnología, el desarrollo de software, que igual incluso, entonces, todos esos elementos hay que considerarlos y creemos que eso da la importancia de cambiar el año básico. Perfecto, licenciada Camila, ingeniero Mario, queremos agradecerle muchísimo. Sin duda alguna ha sido un tema muy interesante y de igual manera queremos aprovechar para invitarlos a hablar de un tema relacionado en un futuro cercano. Gracias. Gracias. Un saludo. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra entrevista principal conversando sobre el tema de la estructura productiva en Bolivia, en tal sentido, la estructura económica en Bolivia, en tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de economía y negocios. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, tenemos una sección dedicada a lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con el propósito de dar a conocer cuáles son las principales actividades desarrolladas desde sus docentes, desde sus autoridades y desde su comunidad universitaria. En tal sentido, vamos a ir con las principales noticias de la semana. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre lo que es la abstracción y la representación de la economía en una tabla, en una matriz, y esto involucra de que a través de la famosa matriz de insumo-producto, en el cual podemos apreciar cuáles son los encadenamientos productivos, podemos apreciar cuál es la diversidad de la economía y fundamentalmente cómo las cadenas productivas se vinculan desde el punto de vista del aprovisionamiento y desde el punto de vista de los consumidores. En la economía existen cuatro sectores a través de esta matriz de insumo-producto, lo que son los sectores claves, que son aquellos sectores que consumen insumos y proveen de bienes y servicios, los sectores estratégicos, que son aquellos que ofertan insumos, los sectores impulsores, que se refiere con sectores de demanda de insumo, y finalmente tenemos sectores independientes, que son como una especie de sectores aislados. A partir de una matriz con base en 1990, existen 35 sectores en la economía. Podemos mencionar, por ejemplo, dentro de los sectores claves, el sector de la petroquímica o de productos químicos, el sector de textiles, el sector de refinado de petróleos, el sector metálicos, el sector de producción de materiales y equipos, transporte y almacenamiento. En segundo lugar, podemos hablar de lo que es el sectores estratégicos, fundamentalmente lo que es el sector primario, cuya orientación fundamentalmente, más allá del tema extractivo, debería orientarse a lo que es la generación del valor agregado. Luego tenemos como tercer sector los sectores impulsores. Es una combinación mixta, digámoslo así, entre lo que es servicios y sectores industriales. Podemos destacar, por ejemplo, alimentos, carnes y la madera. Y finalmente tenemos los sectores aislados, o independientes. Hablamos del servicio doméstico, de la administración pública y el comercio, que serían los que tienen menor incidencia en términos de encadenamiento productivo en la economía. Fundamentalmente, y la política principal se direcciona a fortalecer aquellos sectores que son claves y aquellos sectores que son estratégicos. Sin duda alguna, la matriz de insumo-producto es una herramienta muy utilizada para desarrollar la política económica, para direccionar la asignación de los recursos
y fundamentalmente para canalizar mayores insumos o para identificar cuáles son los insumos con mayores niveles de importación y fundamentalmente dónde se van. Si hablamos fundamentalmente de lo que es la matriz de insumo-producto, tal vez se requiera una matriz que sea a nivel regional o a nivel departamental como agenda de investigación. Uno de los elementos más claves para la política económica es la orientación hacia una diversificación productiva con mayor complejidad económica para el país. Lastimosamente, si analizamos los últimos 20 años, la estructura productiva del país ha cambiado muy poco y sin duda alguna habría que identificar cuáles son los productos con mayores niveles de exportación y fundamentalmente identificar cuáles son sus insumos principales. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones en nuestra sesión del día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por el programa de Economía y Negocios los días viernes, los días sábado, en todo caso, a las 8 de la noche y el reprise de los días domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.